Kao Tanaka empujaba su carrito de limpieza por el largo pasillo. Sus zapatos hacían un suave ruido sobre el suelo brillante. Eran las 9 de la noche y el gran edificio de oficinas estaba en silencio. Todos los trabajadores se habían ido a casa hacía horas. Solo Kao y algunas otras personas de limpieza seguían allí. Llevaba 3 años trabajando en Yamamoto Corporation. Todas las noches venía a limpiar las oficinas de importantes empresarios. Limpiaba sus escritorios, vaciaba sus cubos de basura y dejaba todo perfecto para el día siguiente. Los trabajadores ni siquiera la miraban durante el día. Para ellos, solo era parte del edificio, como las sillas y las mesas. Kao tenía 52 años. Tenía el pelo corto y negro con algunas canas. Tenía las manos ásperas por años de trabajo de limpieza. Vestía un sencillo uniforme azul, como todas las señoras de la limpieza. No era alta y se movía silenciosamente por las oficinas, como si intentara no molestar a nadie. Esa noche, como todas las noches, tenía muchas habitaciones que limpiar. Primero, limpió las pequeñas oficinas donde se sentaban los trabajadores habituales. Luego, se mudó a las oficinas más grandes donde trabajaban los gerentes. Finalmente, limpiaba la planta ejecutiva. Ahí era donde trabajaban las personas más importantes de la empresa. A Kao le gustaba más la planta ejecutiva, pero no porque fuera elegante. Le gustaba por una habitación especial. Se llamaba Salón Ejecutivo. Esta habitación tenía sillas cómodas, cuadros caros en las paredes y grandes ventanales con vistas a la ciudad. Pero lo que más le gustaba a Kao de esta habitación era el piano. Era enorme y negro. Era tan brillante que Kao podía ver su cara reflejada en él cuando lo limpiaba. La empresa lo había comprado hacía 5 años. A veces, cuando había grandes fiestas o reuniones importantes, alguien ponía música, pero la mayoría de las veces simplemente permanecía allí, luciendo hermoso pero sin hacer ningún sonido. Todas las noches, Kao dedicaba tiempo extra a limpiar alrededor del piano. Le quitaba el polvo a cada rincón con mucho cuidado. Limpió las teclas hasta que quedaron perfectas. Pulió la superficie negra hasta que brilló como un espejo. Mientras trabajaba, miraba las teclas y se preguntaba cómo sonarían si alguien las pulsara. A Kao siempre le había gustado la música. De pequeña, se sentaba junto a la radio y escuchaba todo tipo de canciones. Se sabía muchas de memoria. A veces, cuando nadie la escuchaba, cantaba en voz baja. Su voz era suave y dulce, pero nunca cantaba lo suficientemente alto como para que otros la oyeran. De pequeña, Kao soñaba con aprender a tocar el piano. Veía pianos en las películas y en la televisión, y se imaginaba sentada ante uno, creando música hermosa. Pero su familia era muy pobre. Su padre trabajaba en una fábrica y su madre cuidaba de 6 hijos. Nunca había suficiente dinero para cosas como clases de piano. Quizás algún día, decía su madre, cuando la pequeña Kao preguntara por clases de música, cuando tengamos más dinero. Pero ese día nunca llegó. Cuando Kao creció, se casó con un hombre amable llamado Taro. Él trabajaba duro, pero seguían sin tener mucho dinero. Tuvieron 2 hijos, un niño y una niña. Kao trabajaba a tiempo parcial para ayudar a pagar la comida y la ropa de su familia. Todavía le encantaba la música, pero las clases de piano parecían algo para gente rica, no para familias como la suya. Taro murió en un accidente de coche con solo 45 años. Kao estaba muy triste y asustada. Ahora tenía que cuidar sola de sus hijos y de su anciana madre. Tenía que encontrar un trabajo que le pagara lo suficiente para mantener a todos. Así fue como empezó a trabajar como limpiadora. Sus hijos crecieron y se mudaron a otras ciudades por trabajo. Ahora solo quedaban Kao y su madre. Su madre tenía 78 años y no podía caminar bien. Necesitaba medicamentos muy caros. Kao trabajaba 6 días a la semana para pagar todo lo que necesitaban. Algunas noches, cuando Kao limpiaba la sala de espera ejecutiva, se detenía a mirar el piano un buen rato.
Se imaginaba cómo sería sentarse en el banco y tocar las teclas. Se preguntaba si las teclas serían lisas o ásperas. Se preguntaba qué tipo de sonidos harían. A veces, cuando limpiaba el polvo del piano, acercaba el dedo a una tecla, pero nunca la tocaba. Tenía miedo de que alguien la viera. Tenía miedo de entrar. Problemas. El piano era muy caro y ella solo era una señora de la limpieza. Se suponía que no debía tocar ese tipo de cosas. Pero aunque nunca tocaba las teclas, Cao podía imaginar la música en su cabeza. Cuando miraba las teclas blancas y negras, casi podía oír melodías. A veces, mientras limpiaba otras partes de la habitación, tarareaba muy bajito. Las canciones que tarareaba eran viejas canciones que su abuela solía cantarle cuando era pequeña. La abuela de Cao había sido una persona especial en su vida. Había vivido con la familia de Cao cuando Cao era pequeña. Todas las noches, antes de que Cao se acostara, su abuela cantaba hermosas canciones. Algunas eran canciones folclóricas japonesas que se habían transmitido de generación en generación. Otras eran canciones, como su abuela había aprendido en la radio. La música es como magia, solía decir su abuela. Puede alegrar a la gente triste y hacer que la gente solitaria se sienta menos sola. Cao siempre recordaba esas palabras. Ahora, cuando Cao miraba el piano en la sala de espera ejecutiva, pensaba en su abuela. Se preguntaba si a su abuela le habría gustado ese piano. Se preguntaba si su abuela habría podido tocarlo. Una noche, mientras Cao limpiaba el piano, notó algo. Había unas partituras encima. Alguien las había dejado allí después de una fiesta de la empresa. Las partituras tenían muchos puntitos y líneas negras. Cao no sabía leer partituras, pero le parecieron interesantes. Tomó una y la miró detenidamente. Arriba, decía, Elisa del Miedo, de Ludwig van Beethoven. Cao había escuchado esa canción antes en la radio. Era una canción hermosa y dulce que siempre la tranquilizaba. Mientras sostenía la partitura, Cao intentó imaginar cómo los pequeños puntos y líneas se convertían en música. Deseaba poder entender su significado. Deseaba poder hacer que el piano tocara esa hermosa canción. Pero devolvió los papeles donde los encontró y continuó con la limpieza. Tenía trabajo que hacer y no podía pasarse toda la noche soñando con música. Después de terminar de limpiar la sala de ejecutivos, Cao pasó a limpiar el resto de las oficinas. Pero toda la noche no dejó de pensar en el piano y la partitura. Tarareaba la melodía de Para Elisa mientras trabajaba. Cuando por fin terminó, eran casi las 3 de la mañana. Cao bajó en ascensor al primer piso y salió a la calle vacía. La ciudad estaba tranquila y la mayoría de las luces de los edificios estaban apagadas. Solo unas pocas farolas iluminaban su camino hacia la parada del autobús. De camino a casa, Cao miró por la ventana y pensó en su día. Mañana volvería y limpiaría las mismas oficinas. Volvería a limpiar el mismo piano. Volvería a mirar las teclas y se preguntaría cómo sonarían. Pero esa noche, algo se sentía diferente. Esa noche había tenido una partitura de verdad en sus manos. Esa noche se había imaginado tocando esa hermosa canción. Tal vez solo fuera un sueño. Pero se sentía bien soñar. Cuando Cao llegó a casa, su madre dormía. Cao se preparó una taza de té y se sentó a la pequeña mesa de la cocina. Estaba cansada, pero aún no estaba lista para dormir. No dejaba de pensar en el piano y la música. Tal vez algún día, pensó, encontraría la manera de aprender sobre música. Tal vez algún día entendería el significado de esos pequeños puntos y líneas. Tal vez algún día sus sueños se harían realidad. Pero por ahora, seguiría limpiando y soñando. Mañana por la noche volvería a ver el piano. Habían pasado 2 semanas desde que Cao encontró la partitura en el piano. Cada noche pensaba en esos pequeños puntos y líneas negras. Cada noche se preguntaba qué significaban. La melodía de Furice sonaba en su cabeza mientras trabajaba. Era jueves por la noche y el edificio parecía aún más silencioso de lo habitual.
Muchos trabajadores de la empresa habían ido de viaje de negocios a Osaka. La planta ejecutiva estaba completamente vacía. Incluso el guardia de seguridad estaba abajo, en el vestíbulo, viendo su pequeño televisor. Kao empujó su carrito de limpieza hacia la sala ejecutiva. Su corazón latía más rápido de lo normal, pero no sabía por qué. Quizás era porque el edificio se sentía tan vacío esa noche. Quizás era porque últimamente había estado pensando mucho en música. Abrió la puerta de la sala ejecutiva y encendió las luces. El gran piano estaba en su lugar habitual junto a la ventana. Las luces de la ciudad afuera hacían que la habitación se sintiera mágica, como si algo especial pudiera suceder allí. Kao comenzó su rutina de limpieza habitual. Quitó el polvo de las sillas y mesas. Limpió las ventanas. Vació el pequeño cubo de basura. Pero todo el tiempo, no dejaba de mirar el piano. Cuando finalmente se acercó a limpiarlo, notó algo diferente. Alguien había dejado la partitura allí otra vez. Pero esta vez había 3 piezas musicales en lugar de una. El papel de arriba seguía diciendo para Elisa, pero debajo había otras 2 canciones. Kao tomó los papeles y los miró. La segunda canción pop se llamaba Amazing Grace. La conocía muy bien. Su abuela solía cantarla a veces. La tercera canción era una canción folclórica japonesa llamada Sakura. Era una de sus canciones favoritas de pequeña. Mientras sostenía los papeles de música, Kao sintió que algo extraño sucedía en su interior. Podía oír las melodías en su cabeza con mucha claridad. Podía imaginar cómo sonarían si alguien las tocara en ese hermoso piano. Miró a su alrededor para asegurarse de que estaba completamente sola. La puerta estaba cerrada. El pasillo estaba en silencio. El guardia de seguridad estaba abajo, lejos. Nadie lo sabría si tan solo tocaba una tecla. Solo una tecla para oír cómo sonaba. Las manos de Kao temblaban un poco cuando dejó la partitura. Caminó hacia el lateral del piano y miró las teclas. Eran tan blancas y limpias. Las teclas negras se veían suaves y perfectas. Recordó las palabras de su abuela. La música es como magia. Tal vez, solo tal vez, podría crear un poco de magia esta noche. Muy lentamente, Kao extendió la mano derecha. Su dedo tocó la tecla central del piano. El sonido que salió fue claro y hermoso. Resonó en la silenciosa habitación como una campana. Kao retiró la mano rápidamente y miró a su alrededor. ¿Alguien oyó eso? ¿Venía alguien? Pero la habitación permaneció en silencio y nadie vino. El sonido de esa nota hizo que Kao sintiera algo que no había sentido en años. La hizo sentir emocionada y llena de vida. Quería escuchar más. Esta vez presionó la tecla contigua a la primera. Luego presionó otra. Cada tecla producía un sonido diferente. Algunos sonidos eran agudos y otros graves. Todos eran hermosos. Kao sabía que debía parar. Debía volver a limpiar. Pero algo dentro de ella no la dejaba parar. La música la llamaba. Se sentó con mucho cuidado en el banco del piano. Era suave y cómodo. Desde allí, podía alcanzar todas las teclas fácilmente. Puso las manos sobre el teclado como había visto hacer a la gente en las películas. Entonces recordó la melodía que su abuela solía tararear. Era una canción sencilla, solo unas pocas notas que subían y bajaban. Kao intentó encontrar esas notas en el piano. Presionó una tecla, luego otra. La segunda nota era demasiado aguda. Probó con una tecla diferente. Esta era demasiado grave. Lo intentó de nuevo. Esta vez sonó bien. Lentamente, muy lentamente, Kao tocó la sencilla melodía. La canción de su abuela salió del piano, suave y dulce. No era perfecta, pero era música. Música de verdad que estaba haciendo con sus propias manos. Las lágrimas comenzaron a aflorar a los ojos de Kao. Nunca antes había sentido algo así. La música parecía fluir desde lo más profundo de ella a través de sus dedos hasta el piano.
Era como si su abuela estuviera allí con ella enseñándole la canción. Cuando terminó la melodía, Kao se quedó muy quieta por un momento. No podía creer lo que acababa de pasar. Había tocado el piano. Ella, Kao Tanaka, la señora de la limpieza, había hecho música en ese piano caro y hermoso. Pero ahora tenía miedo. ¿Y si alguien la había escuchado? ¿Y si se metía en problemas? Podría perder su trabajo. ¿Y entonces cómo cuidaría de su madre? Kao se levantó del banco del piano y volvió a mirar alrededor. Todo seguía en silencio. No venía nadie. Estaba a salvo. Regresó a su carrito de limpieza y cogió su paño. Limpió cada tecla que había tocado, asegurándose de no dejar huellas. Limpió el banco del piano donde se había sentado. Quería asegurarse de que nadie supiera lo que había hecho. Pero mientras limpiaba, Kao no podía dejar de pensar en cómo se había sentido con la música. Tocar esas simples notas la había hecho más feliz que en años. Durante solo unos minutos, no se había preocupado por el dinero, ni por la medicina de su madre, ni por su vida solitaria. Simplemente había sido alguien que hacía música hermosa. Cuando terminó de limpiar el piano, Kao volvió a mirar la partitura. Tomó el papel con Amazing Grace. Conocía también la canción que podía cantarla entera. ¿Pero podría tocarla en el piano? Miró a su alrededor una vez más. Seguía sin haber nadie. Seguía en completo silencio. Kao volvió a sentarse al piano. Esta vez no sintió tanto miedo. Puso las manos sobre las teclas e intentó recordar lo increíble que sonaba Grace. La primera nota fue fácil de encontrar. La segunda nota le llevó varios intentos, pero poco a poco empezó a tocar la melodía. No era tan suave como cuando la tocaba un pianista de verdad. Tuvo que detenerse para encontrar las teclas correctas. Pero la canción seguía ahí, saliendo del piano gracias a sus dedos. Cuando llegó a la parte que decía "I blind, but now I see", a ciegas, pero ahora veo. La voz de Kao se unió al piano. Cantaba muy suavemente, tan bajo que solo ella podía oír. Pero la letra y la música juntas crearon algo mágico en esa habitación silenciosa. Después de terminar Amazing Grace, Kao intentó tocar Sakura. Esta canción era más difícil porque tenía más notas que subían y bajaban rápidamente, pero siguió intentándolo y poco a poco empezó a encontrar las teclas correctas. Mientras tocaba, Kao empezó a comprender algo asombroso. La música no era tan difícil como había pensado. Sus dedos parecían saber qué hacer, aunque nunca había aprendido a tocar el piano. Era como si la música hubiera estado durmiendo dentro de ella todos estos años, esperando el momento adecuado para despertar. Tocó Sakura 3 veces, y cada vez sonaba mejor. A la tercera vez, podía tocar casi toda la canción sin detenerse a buscar las teclas correctas. Cuando terminó, Kao se dio cuenta de que había estado sentada al piano durante casi 30 minutos. Todavía tenía otras oficinas que limpiar esa noche. Necesitaba volver al trabajo. Pero al levantarse del piano, Kao supo que algo importante había cambiado en su interior. Había descubierto algo sobre sí misma que desconocía. Podía componer música. Podía tocar el piano. Mañana por la noche, volvería a esa habitación. Y tal vez, solo tal vez, volvería a sentarse al piano. Habían pasado 3 semanas desde aquella mágica noche de jueves en que Kao tocó por primera vez las teclas del piano. Ahora, cada noche, al llegar al trabajo, se sentía emocionada. Su corazón latía más rápido a medida que se acercaba a la sala de espera ejecutiva. Había desarrollado una nueva rutina. Primero, limpiaba todas las demás oficinas de la planta ejecutiva. Luego, cuando estaba segura de que no había nadie más, iba a la sala de espera y pasaba tiempo con el piano. Al principio, solo tocaba 10 o 15 minutos cada noche. Todavía tenía miedo de que alguien la pillara. Pero a medida que pasaban los días y nadie venía, se volvió más valiente. Ahora a veces tocaba durante casi 1 hora. Kao aprendía nuevas canciones cada pocos días. Había aprendido a tocar todas las canciones que cantaba su abuela.
Podía tocar furiz casi a la perfección. Incluso se había aprendido algunas canciones que escuchaba en la radio durante el día. Lo más asombroso era lo fácil que le parecía. Cuando oía una canción, podía aprender a tocarla al piano sin mirar la partitura. Escuchaba la melodía mentalmente y luego sus dedos encontraban las teclas adecuadas. En casa, durante el día, Cao había empezado a escuchar música de otra manera. Cuando sonaba una canción en la radio, prestaba atención a cada nota. Se imaginaba tocándola en el piano. A veces movía los dedos como si estuviera tocando, incluso cuando no había piano. Su madre notó que Cao parecía más feliz últimamente. «Has estado tarareando mucho», le dijo su madre una mañana durante el desayuno. «¿Te sientes mejor últimamente?» Cao sonrió. «Sí, madre. Creo que me siento mejor». Pero no le contó a su madre lo del piano. Aún no estaba lista para compartir su secreto. Temía que hablar de ello lo hiciera desaparecer, como un sueño que se desvanece al despertar. Esta noche era diferente a las demás. Cao había escuchado una canción nueva en la radio esa tarde. Era una pieza clásica llamada Sonata Claro de Luna de Beethoven. En cuanto la escuchó, supo que tenía que aprender a tocarla. La canción era más difícil que cualquier otra que hubiera intentado antes. Tenía muchas notas que subían y bajaban rápidamente. Algunas partes eran suaves y delicadas, y otras fuertes y potentes. Cao llegó a la sala de espera ejecutiva antes de lo habitual esa noche. Había terminado de limpiar las demás oficinas rápidamente porque estaba muy emocionada por probar la nueva canción. Se sentó al piano y puso las manos sobre las teclas. Cerró los ojos e intentó recordar exactamente cómo sonaba Sonata Claro de Luna. El comienzo era lento y triste, como la luz de la luna brillando sobre el agua. Encontró la primera nota y la presionó suavemente. Luego la segunda nota. La tercera nota fue más difícil de encontrar, pero siguió intentándolo hasta que la encontró. Lentamente, muy lentamente, la hermosa melodía comenzó a surgir del piano. Los dedos de Cao se movían con cuidado de una tecla a otra. A veces cometía errores y tenía que empezar de nuevo. Pero cada vez que lo intentaba, sonaba mejor. Mientras tocaba, Cao sentía que estaba en un mundo diferente. El edificio de oficinas a su alrededor parecía desaparecer. La ciudad tras las ventanas parecía desaparecer. Solo estaban ella, el piano y la música. La triste y hermosa melodía la hizo reflexionar sobre su vida. Pensó en su esposo, Taro, y en cuanto lo extrañaba. Pensó en sus hijos que vivían lejos. Pensó en los sueños que había postergado durante tantos años. Pero esa noche, esos pensamientos tristes no la hicieron sentir mal. La música pareció tomar todos sus sentimientos y convertirlos en algo hermoso. Su tristeza se convirtió en parte de la canción, haciéndola más real y conmovedora. Cuando terminó de tocar la primera parte de la Sonata Claro de Luna, Cao abrió los ojos. Se sorprendió al ver lágrimas en sus mejillas. Había estado llorando mientras tocaba, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alegría y asombro. Nunca antes había sentido algo así. Tocar el piano era como hablar un idioma que siempre había conocido, pero que nunca había podido usar. Cada nota que tocaba se sentía correcta y natural. Cao miró el reloj de la pared. Había estado tocando durante más de una hora, pero sentía que solo habían pasado unos minutos. El tiempo parecía transcurrir de forma diferente cuando hacía música. Sabía que debía continuar con su trabajo de limpieza, pero no podía parar todavía. Había muchas más canciones que quería probar. Empezó a tocar una canción folclórica japonesa que su abuela le había enseñado cuando era muy pequeña. Pero esta vez, en lugar de tocarla exactamente como la recordaba, añadió sus propios cambios. Alargó algunas notas y acortó otras. Añadió nuevas notas que parecían encajar con la melodía original. Mientras tocaba, Cao se dio cuenta de que ya no solo estaba copiando canciones. Estaba creando su propia música. Las canciones que tocaba sonaban diferente a como otras personas las tocarían.
Sonaban como ella. Este descubrimiento la emocionó y la asustó un poco a la vez. Si podía crear su propia música, ¿qué significaba eso? ¿Era realmente música? ¿Podría una señora de la limpieza ser música de verdad? Después de terminar la canción folk, Cao decidió probar algo completamente nuevo. Puso las manos sobre las teclas y empezó a tocar sin pensar en ninguna canción en particular. Simplemente dejó que sus dedos se movieran y produjeran los sonidos que le parecían adecuados. Lo que salió fue una melodía que nunca había escuchado. Era suave y esperanzadora, como un amanecer después de una larga noche oscura. La música parecía contar la historia de su vida, los momentos difíciles y solitarios, pero también los momentos de belleza y esperanza. Tocó esta nueva melodía una y otra vez, cambiándola un poco cada vez. A veces la hacía más triste y a veces más alegre. Era como si estuviera conversando consigo misma a través de la música. Cuando finalmente dejó de tocar, Cao se quedó sentada en silencio un momento. Apenas podía creer lo que acababa de suceder. Había compuesto su propia canción. Había creado algo inédito. Miró sus manos sobre las teclas del piano. Eran las mismas manos que limpiaban oficinas y fregaban suelos a diario. Pero también eran manos capaces de crear música hermosa. Había llevado este don dentro toda su vida sin saberlo. Cao pensó en todos los años que había pasado deseando tocar el piano. Todas esas veces que había visto tocar a otros y había pensado que era algo que jamás podría lograr. Todos esos momentos en los que había rechazado sus sueños musicales porque parecían imposibles. Pero ahora sabía la verdad. La música siempre había estado ahí, esperando en su interior. Solo necesitaba el momento adecuado para salir. Cuando finalmente se levantó del piano, Cao tomó una decisión. No ocultaría más esa parte de sí misma. No sabía cómo, pero iba a encontrar la manera de que la música se convirtiera en una parte más importante de su vida. Limpió las teclas con cuidado, como siempre. Pero esta vez, mientras pulía cada tecla, se despedía de ellas hasta mañana. Noche. Gracias, le susurró al piano. Gracias por ayudarme a encontrarme a mí misma. El piano permanecía en silencio bajo la luz de la luna, esperando su regreso. Durante 2 meses, Cao había estado tocando el piano todas las noches. Se había vuelto muy buena. Sus dedos se movían por las teclas con confianza. Podía tocar muchas canciones difíciles, e incluso había compuesto 5 melodías propias. Esta noche era especial para Cao, aunque no sabía por qué. Durante el día, había estado pensando en una pieza musical en particular llamada Nocturno en mi bemol mayor de Chopin. La había escuchado en un programa de radio de música clásica esa mañana mientras preparaba el desayuno para su madre. En el momento en que escuchó esa pieza, algo en su corazón se despertó. La música era tan hermosa y tan triste a la vez. Le recordaba todo lo que había perdido en su vida, pero también todo lo hermoso que había encontrado. Se había pasado todo el día tarareando la melodía e imaginando cómo se sentiría tocarla al piano. Estaba deseando que llegara la noche. Eran las 11 de la noche y Cao estaba sentada al piano en la sala de espera ejecutiva. El edificio estaba en completo silencio, como siempre. El guardia de seguridad estaba abajo. Todos los oficinistas se habían ido a casa hacía horas. Cao puso las manos sobre las teclas y empezó a tocar el nocturno de Chopin. La melodía fluía de sus dedos como agua. Cada nota era perfecta, llena de emoción y belleza. Mientras tocaba, Cao pensó en su esposo, Taro. Recordó cómo le sonreía cuando cantaba mientras hacía las tareas del hogar. Recordó cómo le tomaba la mano cuando paseaban juntos por el parque. La música parecía traerlo de vuelta a ella solo por esos minutos. Las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas, pero no dejó de tocar. Las lágrimas ahora formaban parte de la música. Hacían que cada nota fuera más real, más honesta. Pensó en sus hijos, que ya eran mayores y vivían lejos. Los extrañaba mucho, pero también estaba orgullosa de ellos. La música transmitía todos esos sentimientos.
la añoranza, el orgullo, el amor que nunca se desvanece. Pensó en los sueños que había dejado de lado durante tantos años. El sueño de hacer música, de ser más que una simple señora de la limpieza, de que la gente escuchara algo hermoso que saliera de su corazón. El nocturno contaba todas esas historias. Cada nota era un recuerdo. Cada frase era un sentimiento que había estado encerrado en su interior durante años. Kao estaba tan absorta en la música que no oyó las puertas del ascensor abrirse al final del pasillo. No oyó los pasos que caminaban lentamente hacia la sala de espera ejecutiva. No se fijó en la figura que estaba de pie en la puerta escuchando. Hiroshi Yamamoto, el director ejecutivo de Yamamoto Corporation, había vuelto a la oficina muy tarde esa noche. Tenía una reunión importante. A la mañana siguiente, temprano, Yamamoto se encontraba con unos socios estadounidenses. Necesitaba recoger unos papeles de su oficina que había olvidado llevar a casa. Cuando el ascensor llegó a la planta ejecutiva, Yamamoto oyó algo que lo hizo detenerse. Alguien tocaba piano y era el sonido más hermoso que jamás había oído. Siguió la música por el pasillo hasta la sala de estar ejecutiva. Cuando miró por la puerta, no podía creer lo que veía. Kao, la señora de la limpieza a quien había visto muchas veces pero que nunca había notado realmente, estaba sentada al piano tocando Chopin con increíble destreza y emoción. Yamamoto se quedó paralizado en la puerta. Conocía muy bien esa pieza musical. Había estudiado piano de joven antes de dejar la música para unirse al negocio de su padre. Había tocado esa misma pieza muchas veces, pero nunca la había escuchado con tanta emoción. La técnica de Kao no era perfecta. Un músico experimentado lo notaría. Algunas de sus digitaciones eran inusuales, pero su comprensión musical era extraordinaria. Tocaba como alguien que había vivido cada nota, que entendía exactamente lo que el compositor quería decir. Yamamoto observó cómo las lágrimas corrían por el rostro de Kao mientras tocaba. Podía ver que no era solo música para ella. Era su corazón hablando, su alma cantando a través del piano. Cuando el nocturno llegó a su parte más hermosa y triste, Yamamoto sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. No había llorado en muchos años. Se había convertido en un hombre de negocios duro que no mostraba sus emociones. Pero esta música, interpretada por esta mujer a la que nunca había visto realmente, estaba derribando todos sus muros. Cuando Kao terminó de tocar, se sentó en silencio un momento con las manos aún sobre las teclas. Las últimas notas parecían flotar en el aire como un perfume. Entonces Yamamoto comenzó a aplaudir. Sus manos se juntaron lentamente al principio, luego más rápido. El sonido de los aplausos en la silenciosa sala hizo que Kao diera un salto y se diera la vuelta rápidamente. Cuando vio al director ejecutivo de pie en la puerta, el rostro de Kao palideció de miedo. Se levantó del piano tan rápido que casi se cae. «Lo siento», dijo con voz temblorosa. «Lo siento mucho. Por favor, no me despidas». Solo estaba. Pero Yamamoto levantó la mano para impedirle hablar. Tenía lágrimas en los ojos y su voz era suave al hablar. «Por favor», dijo, «no te disculpes. Esa fue la música más hermosa que he escuchado en mi vida». Kao lo miró fijamente, sin comprender. ¿Estaba enojado? ¿Iba a llamar a seguridad? La habían pillado haciendo algo que no debía hacer. «No lo entiendo», susurró. Yamamoto entró lentamente en la habitación. Era un hombre alto con un traje caro. Pero esa noche no parecía un poderoso director ejecutivo. Parecía alguien que acababa de presenciar algo milagroso. «¿Cuánto tiempo llevas tocando el piano?», preguntó. Yo no toco el piano», dijo Kao. «Es decir, nunca he tenido clases. Solo que a veces toco las teclas cuando limpio». «A veces tocas las teclas», repitió Yamamoto. Lo que acabo de oír no fue a alguien tocando teclas. Era un músico de verdad tocando música de verdad. Kao no sabía qué decir. Nunca se había considerado una música de verdad. «Por favor», dijo Yamamoto, «siéntate».
Háblame de ti. Háblame de tu música. Muy lentamente, Kao volvió a sentarse en la banqueta del piano. Yamamoto acercó una silla y se sentó frente a ella. Llevo 3 años trabajando aquí, empezó Kao en voz baja. Limpio las oficinas por la noche. Siempre me ha gustado la música, pero nunca aprendí a tocar nada. Entonces, una noche, hace unos 2 meses, toqué una tecla solo para escuchar cómo sonaba y luego lo que pasó. La música pareció salir de mí, como si hubiera estado esperando dentro de mí toda mi vida. Yamamoto asintió. Entendió exactamente lo que quería decir. Dejé de tocar el piano a los 25. Él dijo, mi padre decía que la música no era una carrera de verdad, que debía centrarme en los negocios. Me he arrepentido de esa decisión todos los días de mi vida. Kao lo miró sorprendido. Este hombre poderoso e importante también quería ser músico. ¿Tocarías algo más para mí?, preguntó Yamamoto. ¿Por favor? Kao dudó. Luego volvió al piano y comenzó a tocar una de las melodías que había compuesto. Era la canción que sonaba como el amanecer después de una noche oscura. Mientras tocaba su propia música, Kao sintió que algo cambiaba en su interior. Por primera vez en su vida, alguien escuchaba de verdad su música. Alguien entendía lo que intentaba decir con las notas y las melodías. Cuando terminó, Yamamoto guardó silencio un buen rato. ¿Esa fue tu propia composición?, preguntó finalmente. Sí, dijo Kao en voz baja. No sé si sirve de algo. Nunca he estudiado teoría musical ni nada parecido. Es hermoso, dijo Yamamoto. Es honesto, puro y hermoso. Tienes un don, Koan. Un verdadero don. Kao sintió que el corazón le latía muy rápido. Nadie antes la había llamado un don para tocar música. Nadie había escuchado su música y llorado. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. ¿Me despiden? Yamamoto sonrió. Por primera vez esa noche. Dijo, no. Ahora veremos cómo hacer crecer tu don. A la mañana siguiente, Kao apenas podía creer lo que había sucedido la noche anterior. ¿De verdad había tocado el piano para el director ejecutivo? ¿De verdad le había dicho que tenía un don? Quizás todo había sido un sueño. Pero cuando llegó al trabajo esa noche, había un sobre esperándola en el mostrador de seguridad. Su nombre estaba escrito con letra clara. Dentro había una carta del señor Yamamoto. Querido Kao-son, la carta decía: gracias por compartir tu hermosa música conmigo anoche. Me gustaría reunirme contigo mañana a las 2 de la tarde en mi oficina para hablar de algo importante. Por favor, no te preocupes. Es algo bueno. Atentamente, Hiroshi Yamamoto. Kao leyó la carta electrónica 3 veces. Le temblaban las manos. ¿De qué querría hablar el director ejecutivo con ella? Solo era una señora de la limpieza. Al día siguiente, Kao se puso su mejor vestido y fue al edificio de la compañía a las 2 de la tarde. Nunca había estado en las oficinas ejecutivas durante el día. Todo se veía diferente con las luces encendidas y la gente trabajando. La oficina del señor Yamamoto era enorme. Tenía grandes ventanales que daban a toda la ciudad. Había cuadros caros en las paredes y hermosos muebles por todas partes. Por favor, siéntese, dijo el señor Yamamoto cuando entró. Él también se veía diferente durante el día. Vestía un traje impecable y parecía muy importante, pero su voz seguía siendo amable, como la noche anterior. Koan, comenzó, he estado pensando en tu música todo el día y toda la noche. Creo que tienes algo muy especial. Kao no sabía qué decir, así que simplemente escuchó. Mi compañía tiene una base cultural, continuó el señor Yamamoto, apoyamos a artistas y músicos que demuestran gran potencial. Me gustaría organizar una audición para nuestro programa de becas. ¿Audición?, preguntó Kao. Pero no soy un músico de verdad. Nunca he tomado clases. Eso es precisamente lo que te hace tan especial, dijo el señor Yamamoto. Tu música sale del corazón, no de los libros de texto. Pero si quieres crecer como músico,
necesitarás una formación adecuada. Le explicó que la fundación podría pagar clases de piano con los mejores profesores de la ciudad. También podrían ayudarla a aprender a leer partituras y a comprender la teoría musical. Si le iba bien, incluso podrían pagarle sus estudios en una escuela de música. ¿Por qué harías esto por mí?, preguntó Kao. El señor Yamamoto guardó silencio un momento. Luego dijo, porque abandoné mis sueños musicales de joven y me he arrepentido desde entonces. Cuando te escuché tocar anoche, escuché algo que perdí hace mucho tiempo. Quiero asegurarme de que tú no lo pierdas también. Kao sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Pero tengo que trabajar. Tengo que cuidar de mi madre. No puedo permitirme dejar de trabajar y estudiar música. No tendrás que dejar de trabajar, dijo el señor Yamamoto. Podemos organizar que trabajes a tiempo parcial. La fundación también ayudará con los gastos médicos de tu madre. Kao no pudo hablar. Parecía demasiado bueno para ser verdad. Cosas como esta no le pasaban a gente como ella. Hay una condición. El señor Yamamoto dijo, tienes que hacer una audición para nuestro comité de becas. Querrán oírte tocar y decidir si estás lista para esta oportunidad. ¿Cuándo?, preguntó Kao. La semana siguiente, el viernes por la tarde, Kao estaba asustada, pero también emocionada. Esta era la oportunidad con la que había soñado toda su vida. La semana siguiente transcurrió muy lentamente. Todas las noches, Kao practicaba el piano en la sala ejecutiva. Tocaba todas sus piezas favoritas una y otra vez. Trabajaba en las canciones que había compuesto ella misma. Quería estar lista. El señor Dr. Yamamoto le había dicho que 5 personas formarían parte del comité de becas. Todos eran músicos y profesores de música con muchos conocimientos de piano. El viernes por la tarde, Kao se puso su mejor vestido de nuevo y fue a otro edificio del centro. La audición era en una pequeña sala de conciertos con un hermoso piano de cola en el centro. Cuando entró en la sala, vio a 5 personas sentadas en una mesa. Parecían muy serias e importantes. Kao se sintió muy pequeña y nerviosa. Por favor, preséntese, dijo una mujer canosa que parecía ser la líder del comité. Me llamo Kao Tanaka, dijo en voz baja. Tengo 52 años. Trabajo como limpiadora en Yamamoto Corporation. ¿Y cuánto tiempo llevas estudiando piano?, preguntó un hombre con gafas. Nunca he estudiado piano, dijo Kao. Aprendí por mi cuenta, simplemente escuchando música e intentando tocar lo que oía. Los miembros del comité se miraron sorprendidos. Susurraron un momento. ¿Qué nos tocarás hoy?, preguntó la mujer de pelo castaño. Kao había practicado muchas piezas difíciles, pero de repente supo lo que quería tocar. Quería tocar la canción que su abuela le cantaba de pequeña. Era una sencilla canción folclórica japonesa, pero significaba más para ella que cualquier pieza clásica sofisticada. Me gustaría tocar una. Mi abuela me enseñó, dijo. Se sentó al piano y puso las manos sobre las teclas. Por un momento, estaba tan nerviosa que no podía moverse. Luego cerró los ojos y pensó en la voz de su abuela, dulce y tierna, cantándole para dormir hacía tantos años. La música comenzó a fluir de sus dedos. La sencilla melodía llenó la habitación de calidez y amor. Mientras tocaba, Kao se olvidó de que los miembros del comité la observaban. Se olvidó de estar nerviosa. Simplemente tocó con el corazón. Cantó junto al piano muy suavemente en japonés. La letra hablaba de flores de cerezo, lluvia de primavera y la belleza de las cosas sencillas. Su voz no era perfecta, pero estaba llena de emoción y sinceridad. Cuando terminó, la habitación quedó en completo silencio. Kao abrió los ojos y miró a los miembros del comité. Algunos tenían lágrimas en los ojos. Eso fue hermoso, dijo la mujer de cabello gris en voz baja. Tocarían algo más para nosotros. Esta vez, Kao tocó una de las melodías que ella misma había compuesto. Era la canción que sonaba a esperanza tras la tristeza, a luz tras la oscuridad.
Nunca la había tocado para nadie, excepto para el señor Yamamoto. Mientras tocaba, sentía que algo especial sucedía en la sala. La música la conectaba con estos desconocidos, haciéndoles entender algo sobre su vida y sus sueños sin que tuviera que explicárselo con palabras. Cuando terminó la segunda pieza, los miembros del comité conversaron en susurros durante varios minutos. Kao se sentó tranquilamente al piano, esperando. Finalmente, la mujer canosa se levantó y se acercó a ella. Koso, hijo, dijo. Nunca hemos escuchado nada parecido a lo que acabas de tocar. Tu técnica necesita mejorarse, y tienes mucho que aprender de teoría musical, pero tienes algo que no se puede enseñar. Tienes un alma musical pura. ¿Eso significa? Empezó a preguntar Kao. Sí, dijo la mujer con una sonrisa. Bienvenida a nuestro programa de becas. 6 meses después, Kao vivía una vida completamente diferente. Trabajaba en la oficina 3 noches a la semana en lugar de 6. Los demás días, tomaba clases de piano con una maravillosa profesora llamada señora Suzuki. Estaba aprendiendo a leer música y a entender cómo se componía una canción. Pero lo más asombroso no eran las clases ni la teoría musical. Lo más asombroso era que la gente empezaba a conocer su música. El señor Yamamoto había organizado un pequeño concierto para ella en la sala de espera ejecutiva donde había tocado el piano por primera vez. Invitó a muchas personas importantes de la empresa y de la Fundación Cultural. La noche del concierto, Kao se sentó al mismo piano donde había descubierto su don. Pero ahora, en lugar de estar sola y asustada, estaba rodeada de gente que quería escuchar su música. Tocó 5 piezas esa noche. Tocó Furles y Amazing Grace y el nocturno de Chopin que la había hecho. El señor Yamamoto lloró. También tocó 2 composiciones suyas. Al terminar, todos los presentes se pusieron de pie y aplaudieron un buen rato. Mucha gente lloraba. El señor Yamamoto también lloraba, igual que aquella primera noche cuando la descubrió tocando sola. Después del concierto, mucha gente se acercó a hablar con ella. Le comentaron cuánto los había conmovido su música. Dijeron que nunca habían escuchado nada tan honesto y hermoso. Ahora eres una verdadera música, le dijo el señor Yamamoto aquella noche. Pero Kao negó con la cabeza. Siempre fui una verdadera música, dijo. Simplemente aún no lo sabía. Mientras observaba a todos los que habían venido a escucharla tocar, Kao pensó en su abuela. Pensó en todos los años en los que había soñado con hacer música, pero creía que era imposible. Pensó en aquella primera noche en la que tocó una sola tecla del piano solo para escuchar cómo sonaría. Esa nota lo cambió todo. Ahora sabía que nunca es tarde para descubrir quién eres realmente. Nunca es demasiado tarde para hacer realidad tus sueños. A veces, la música más hermosa surge de los lugares más inesperados. Y a veces, las personas más comunes se convierten en los músicos más extraordinarios. Había pasado un año desde el primer concierto de Kao en la sala de espera ejecutiva. Su vida había cambiado de maneras que nunca imaginó posibles. Ya no era solo una señora de la limpieza que tocaba el piano en secreto. Era una estudiante que aprendía música en una escuela de verdad, con profesores de verdad. La señora Suzuki, su profesora de piano, era una mujer menuda de ojos amables y un nivel muy alto. Había estudiado música en París y Viena. Había enseñado a muchos músicos famosos. Cuando escuchó tocar a Kao por primera vez, se asombró. Tienes un talento natural que solo veo una vez cada 20 años, le había dicho la señora Suzuki. Pero el talento solo no es suficiente. Ahora debes aprender disciplina y técnica. Las lecciones fueron mucho más difíciles de lo que Kao esperaba. Aprender a leer música era como aprender un nuevo idioma. Todos esos pequeños puntos y líneas negras sobre los que se había preguntado durante tanto tiempo ahora tenían nombre y significados. Negras, blancas, sostenidos, bemoles, crescendos, diminuendos. Había tanto que recordar. La señora Suzuki hacía que Kao practicara escalas todos los días.
Las escalas no eran música hermosa como las canciones que a Kao le encantaba tocar. Eran solo patrones de notas que subían y bajaban, una y otra vez. ¿Por qué necesito practicar escalas?, preguntó Kao un día. No suenan como música real. Las escalas son como las letras del alfabeto, explicó la señora Suzuki. Antes de poder escribir poesía hermosa, debes conocer las letras a la perfección. Antes de poder tocar música hermosa, debes conocer las escalas a la perfección. Así que Kao practicaba escalas todas las mañanas antes de dormir. Las practicaba todas las noches antes de ir a trabajar. Sus dedos se fortalecieron y aceleraron. Sus manos aprendieron a moverse independientemente. Pero lo más difícil no fue el entrenamiento técnico. Lo más difícil fue aprender a tocar música correctamente en lugar de la forma que le resultaba natural. No, no, decía la señora Suzuki, deteniendo a Kao a mitad de una pieza. El compositor escribió staccato aquí. Eso significa corto y agudo, no suave y fluido. Pero suave suena mejor, decía Kao. Quizás te suene mejor, respondía la señora Suzuki. Pero si quieres ser un músico serio, debes aprender a respetar la intención del compositor. A veces Kao se sentía frustrada. Cuando tocaba sola, con el sentimiento, la música parecía fluir como el agua. Pero cuando intentaba seguir todas las reglas que estaba aprendiendo, la música se sentía rígida y artificial. Un día, casi dejó sus clases. No creo que tuviera la intención de estudiar música formalmente, le dijo al señor Yamamoto cuando se reunieron para su café mensual. Quizás debería seguir tocando por diversión como antes. El señor Yamamoto escuchó atentamente. Luego le contó una historia. Cuando era joven, dijo, quería ser empresario como mi padre, pero también quería seguir tocando el piano. Pensé que podía hacer ambas cosas sin esforzarme mucho en ninguna. ¿Sabes qué pasó? ¿Qué?, preguntó Kao. Me convertí en un empresario mediocre y en un pianista mediocre. No estaba dispuesta a esforzarme tanto como requiere la excelencia. No cometas el mismo error que yo. Esa conversación hizo reflexionar a Kao. Se dio cuenta de que tenía una opción. Podía seguir cómoda y segura tocando el piano solo por placer. O podía esforzarse por crecer, aunque fuera difícil y a veces frustrante. Decidió seguir estudiando. El gran avance llegó 6 meses después. La señora Suzuki le había estado enseñando una pieza muy difícil de Franz Liszt. Se llamaba Liebestrum número 3, Love Dream en inglés. La pieza requería una coordinación perfecta de los dedos y un ritmo muy preciso. Durante semanas, Kao luchó con ella. Sus dedos se enredaban en los pasajes complicados. No conseguía que la melodía sonara como la oía en su cabeza. No puedo, le dijo a la señora Suzuki un día después de una lección particularmente frustrante. Esta pieza es demasiado difícil para alguien como yo. La señora Suzuki la miró con severidad. ¿Alguien como tú? ¿Qué significa eso? Alguien que empezó a aprender tan tarde. Alguien que no recibió una educación musical adecuada desde la infancia. Kosan, dijo la señora Suzuki con firmeza. Déjame decirte algo. He enseñado a alumnos que empezaron a tocar el piano a los 3 años. He enseñado a alumnos que fueron a las mejores escuelas de música del mundo. La mayoría podía tocar esta pieza correctamente, pero no podían hacerla en vivo. Tú tienes algo que ellos no tienen. ¿Qué es eso? ¿Entiendes lo que significa la música? ¿Sabes lo que se siente amar y perder, esperar y soñar? Cuando tocas, cuentas una historia. La habilidad técnica se puede aprender, pero ese tipo de comprensión se adquiere viviendo. La señora Suzuki se sentó al piano junto a Kao. Déjame mostrarte algo. Toca la pieza, pero no pienses en la posición de los dedos ni en el ritmo. Piensa en la historia. Esta pieza trata sobre el amor. Un amor profundo y apasionado que llena todo tu corazón. Tócala como si le estuvieras contando a alguien sobre el gran amor de tu vida. Kao puso las manos sobre las teclas y comenzó a tocar. Pero esta vez,
En lugar de pensar en la técnica, pensó en Taro. Recordó cómo se sintió al enamorarse de él, bailar con él en su boda, tomarle la mano cuando nacieron sus hijos. La música que brotaba de sus dedos era diferente a todo lo que había tocado antes. Era técnicamente mejor que su antigua forma de tocar, pero también tenía toda la emoción y el sentimiento que hacían especial su música. Al terminar, la señora Suzuki tenía lágrimas en los ojos. «Ahora lo entiendes», dijo su maestra. «La técnica y el sentimiento no son enemigos. Trabajan juntos para crear algo hermoso». A partir de ese día, la forma de tocar de Kao cambió. Siguió practicando escalas y ejercicios, pero ahora entendía por qué eran importantes. Eran herramientas que la ayudaban a expresar sus sentimientos con mayor claridad. El progreso de Kao comenzó a correr la voz en la comunidad musical. La señora Suzuki la inscribió en un concurso para estudiantes de piano adultos. Kao estaba nervioso por competir. De nuevo, personas que llevaban mucho más tiempo estudiando música que ella. Recuerda, la señora Suzuki le dijo antes de la competencia, no intentas demostrar que eres la mejor pianista del mundo. Intentas compartir tu música con quienes quieren escucharla. La competencia se celebró en una hermosa sala de conciertos del centro. Había 25 concursantes, con edades comprendidas entre los 18 y los 65 años. Algunos interpretaron piezas mucho más difíciles técnicamente que cualquier cosa que Kao hubiera aprendido. Cuando le llegó el turno a Kao, subió al escenario y se sentó al piano de cola. Miró al público, unas 200 personas sentadas en asientos de terciopelo rojo. Por un momento, se sintió asustada y pequeña. Entonces recordó la primera noche que tocó el piano en la sala de ejecutivos. Recordó cómo la música la había hecho sentir libre y llena de vida. Recordó al señor Yamamoto escuchándola con lágrimas en los ojos. Empezó a tocar el Liebust número 3. Mientras la hermosa melodía llenaba la sala de conciertos, Kao se olvidó de la competencia. Se olvidó de los demás concursantes. Simplemente interpretó la música que le salía del corazón, contando una historia de amor, sueños y esperanza. Al terminar, el público guardó silencio por un momento. Luego, empezaron a aplaudir suavemente al principio. Luego, cada vez más fuerte. Algunos se pusieron de pie. Pronto, todo el público se puso de pie y aplaudió. Kao no ganó el primer premio del concurso, que recayó en un joven que interpretó a la perfección un concierto de Rachmaninoff muy difícil. Pero ganó algo mejor. El premio del público y el premio a la interpretación más expresiva. Después del concurso, mucha gente se acercó a hablar con ella. Le comentaron lo mucho que les había conmovido su forma de tocar. Una mujer canosa dijo, «Llevo 15 años asistiendo a estos concursos. Nunca he escuchado a nadie tocar con tanta emoción». Un crítico musical del periódico local le pidió una entrevista. «¿Qué hace que tu forma de tocar sea tan especial?», preguntó. Kao reflexionó un momento. «Creo que es porque esperé tanto tiempo para encontrar la música», dijo. «Cuando deseas algo para toda la vida y finalmente lo consigues, no lo das por sentado. Cada nota que toco es un regalo». El artículo sobre Kao apareció en el periódico la semana siguiente. El titular decía, «La señora de la limpieza que se convirtió en concertista de piano». El artículo contaba toda su historia, cómo descubrió su talento, cómo el señor Yamamoto la ayudó y cómo ahora estudiaba en serio. Tras la publicación del artículo, ocurrió algo inesperado. La gente empezó a contactarla para pedirle que tocara en sus eventos. Una iglesia quería que tocara en una boda. Un centro comunitario quería que diera un concierto para personas mayores. Una escuela quería que tocara en su ceremonia de graduación. Kao estaba asombrada. La gente quería pagarle por tocar música, algo que amaba hacer más que cualquier otra cosa en el mundo, y que podía convertirse en una forma de ganar dinero. Pero más que eso, se dio cuenta de que su música estaba marcando la diferencia en la vida de las personas. Cuando tocó en la boda, vio a los novios llorando de alegría. Cuando tocó en el centro de ancianos,
vio a personas mayores recordando su amor de juventud. Cuando tocó en la graduación de la escuela, vio a padres orgullosos y esperanzados por el futuro de sus hijos. Su música ya no era solo para ella. Era un regalo que podía dar a los demás. 2 años después de ganar el premio del público, la vida de Kao cambió por completo. Ya no trabajaba como limpiadora. La Fundación Cultural Yamamoto le había ofrecido una beca completa para estudiar música, y ahora ganaba dinero dando clases de piano y actuando en diversos eventos por la ciudad. La salud de su madre también había mejorado gracias a una mejor atención médica que la fundación contribuía a financiar. La anciana estaba más fuerte y feliz. Estaba muy orgullosa de su hija. Siempre supe que eras especial, les decía su madre a las visitas. Incluso de pequeña, podía oír música que otros no podían oír. Kao se había mudado a un pequeño apartamento más cerca de la escuela de música. Tenía una pequeña sala de estar, un dormitorio, y lo más importante, espacio para un viejo piano vertical que la señora Suzuki le había ayudado a comprar. Por fin, Kao podía practicar en casa cuando quisiera. Todas las mañanas, se despertaba y pasaba 2 horas practicando. Luego, iba a la escuela de música para tomar clases o teoría. Por las tardes, daba clases de piano a niños y adultos que querían aprender. Por las noches, solía actuar en restaurantes, hoteles o fiestas privadas. Su reputación crecía constantemente. El crítico musical que la entrevistó después del concurso había escrito varios artículos más sobre su progreso. La llamó la historia musical más inspiradora de nuestro tiempo. Pero el mayor desafío de Kao llegó cuando la señora Suzuki le habló de una oportunidad especial. El mes que viene habrá un concurso regional de piano. La señora Suzuki le dijo, es mucho más grande que el concurso para estudiantes adultos que ganaste antes. Profesional. Pianistas de todo el país competirán. ¿Pianistas profesionales?, preguntó Kao. Pero yo no soy profesional. Empecé a estudiar en serio hace solo 3 años. Eres más profesional de lo que crees. La señora Suzuki dijo, practicas todos los días, tocas con regularidad y ganas dinero con la música. Eso te convierte en profesional. Pero esos otros pianistas han estado estudiando desde niños. Fueron a escuelas de música famosas. Saben mucho más que yo. La señora Suzuki sonrió. El conocimiento no lo es todo. Tienes algo que no se puede enseñar en ninguna escuela. El concurso se celebraría en Tokio, la ciudad más grande de Japón. Pianistas de todo el país vendrían a competir. La ganadora tendría la oportunidad de tocar con la Orquesta Sinfónica de Tokio. Kao estaba asustada, pero también emocionada. Esta era la clase de oportunidad con la que había soñado. Pasó el mes siguiente preparándose intensivamente. La señora Suzuki la ayudó a elegir 3 piezas para interpretar. La primera era una invención de Bach, precisa y matemática. La segunda era el nocturno de Chopin que hizo llorar al señor Yamamoto la primera noche que la escuchó tocar. La tercera era una de sus propias composiciones. Tu propia composición, había sugerido la señora Suzuki. ¿Estás segura?, dijo Kao. Es la pieza que representa quién soy. Si voy a competir con los mejores pianistas del país, quiero mostrarles algo que nunca hayan escuchado antes. Practicando. Para la competencia fue lo más difícil que Kao había hecho en su vida. Practicaba 6 horas al día. Le dolían los dedos. Le dolía la espalda de estar sentada al piano tanto tiempo. A veces se sentía tan cansada que quería rendirse. Pero cada vez que sentía ganas de rendirse, recordaba aquella primera noche cuando tocó las teclas del piano en la sala de espera ejecutiva. Recordaba la sensación de descubrir que la música había estado dentro de ella todo el tiempo, esperando a salir. La semana anterior a la competencia, sucedió algo maravilloso. El señor Yamamoto la llamó. Tengo una sorpresa para ti, dijo. Estoy organizando un viaje en autobús a Tokio. Mucha gente de la compañía quiere venir a apoyarte a la competencia. ¿En serio? Kao apenas podía creerlo. ¿En serio?
Tendremos unas 50 personas allí animándote. El día de la competencia, Kao se despertó temprano en su habitación de hotel en Tokio. Estaba más nerviosa que nunca en su vida. Le temblaban las manos mientras desayunaba. Cuando llegó al lugar de la competencia, una gran sala de conciertos que con 2000 personas sentadas, vio a los demás concursantes calentando. Todos se veían muy seguros y profesionales. Muchos eran jóvenes de entre 20 y 30 años que habían tocado el piano toda su vida. Kao encontró una sala de práctica y pasó una hora repasando sus piezas una vez más. Mientras tocaba, intentó calmar los nervios concentrándose en la música en lugar de en la competición. Cuando llegó la hora de empezar la competición, Kao echó un vistazo al público desde detrás del escenario. La sala de conciertos estaba completamente llena. En una sección, pudo ver al señor Yamamoto y a todo el personal de su compañía. Habían hecho una pancarta que decía, «Vamos Kao», en letras rojas brillantes. El formato de la competición era diferente al que Kao estaba acostumbrada. En lugar de que cada pianista tocara todas sus piezas a la vez, interpretarían una pieza a la vez en 3 rondas diferentes. Los jueces eliminaban a algunos concursantes después de cada ronda. En la primera ronda, cada pianista tocó su pieza de Bach. Kao fue la concursante número 23 de 40. Tuvo que esperar mucho tiempo su turno, lo que la puso aún más nerviosa cuando finalmente la llamaron. Kao subió al escenario. Las brillantes luces dificultaban la visión del público, pero podía oír al señor Yamamoto y a su grupo animándola. Se sentó ante el hermoso piano de cola y comenzó a tocar la invención de caja número 13. La pieza era técnicamente desafiante, con 2 melodías independientes que debían tocarse perfectamente al mismo tiempo. Mientras tocaba, Kao se olvidó de la competencia y del público. Se concentró en la belleza matemática de la música de caja, en la forma en que las 2 melodías danzaban una alrededor de la otra como viejos amigos conversando. Cuando terminó, el público aplaudió cortésmente. No pudo adivinar por su reacción lo bien que lo había hecho. Después de que los 40 concursantes interpretaran sus piezas de Bach, los jueces anunciaron que 25 pianistas pasarían a la segunda ronda. Kao contuvo la respiración mientras leían los nombres. La concursante número 23, Kao Tanaka, pasó a la segunda ronda. El señor Yamamoto y su grupo aplaudieron con tanta fuerza que el público se giró para mirarlos. La segunda ronda incluyó las piezas románticas. Kao interpretaría su Chopin Nocturne, la pieza que lo había iniciado todo. Esta vez, subió al escenario más relajada. Conocía la pieza tan bien que podría tocarla dormida. Pero más que eso, sabía qué historia quería contar con ella. Al comenzar a tocar, Kao pensó en su trayectoria. Pensó en todos los años en que había soñado con tocar el piano, pero creía que era imposible. Pensó en su esposo, Taro, y cuánto lo extrañaba. Pensó en su madre envejeciendo y en todos los sacrificios que ambos habían hecho. La música que salía de sus dedos no solo era técnicamente perfecta, sino también emocionalmente perfecta. Cada nota contaba parte de su historia. El público podía sentir su alegría, su tristeza, su esperanza y su determinación. Cuando terminó, sucedió algo asombroso. El público no solo aplaudió. La ovacionaron de pie. Incluso algunos de los demás concursantes aplaudían y sonreían. Esta vez, solo 12 concursantes avanzaron a la ronda final. De nuevo, se nombró a Kao. La ronda final era para composiciones originales o piezas de libre elección. La mayoría de los concursantes restantes eligieron interpretar piezas famosas muy difíciles de compositores como Liszt o Rachmaninoff. Pero Kao eligió interpretar su propia composición. La pieza que había escrito sobre la esperanza tras la oscuridad, sobre los sueños que se hacen realidad, incluso cuando crees que es demasiado tarde. Al subir al escenario por tercera vez, Kao se sintió diferente. Ya no estaba nerviosa ni preocupada por lo que pensarían los jueces. Solo quería compartir su música con toda esa gente.
Se sentó al piano y comenzó a tocar su propia pieza. La melodía era sencilla pero hermosa, como la historia de alguien que había vivido muchas experiencias. Mientras tocaba, Cao sintió que algo especial estaba sucediendo en la sala de conciertos. El público estaba en completo silencio, pendiente de cada nota. Incluso los demás concursantes entre bastidores dejaron de hablar y escucharon. La pieza contaba la historia de toda su vida, los momentos difíciles, los momentos de soledad, el momento en que descubrió su don, las personas que la ayudaron en el camino y la esperanza que siempre había vivido en su corazón. Cuando terminó, toda la sala de conciertos estalló en aplausos. No solo había gente de pie, algunos lloraban. La ovación se prolongó durante 5 minutos. Cuando los jueces anunciaron los resultados, Cao no ganó el primer lugar. Este fue para una joven y brillante pianista que había interpretado un concierto de Rachmaninoff técnicamente perfecto, pero Cao obtuvo el segundo lugar. Y lo más importante, ganó el premio del público, el premio votado por el público. De pie en el escenario, con su trofeo en la mano, Cao observó al público que la aclamaba. Vio al señor Yamamoto secándose las lágrimas. Vio a la señora Suzuki radiante de orgullo. Vio a cientos de desconocidos conmovidos por su música. Después del concurso, un representante de una importante compañía discográfica se acercó a ella. Nos gustaría hablar con usted sobre la posibilidad de grabar una grabación, le dijo. Su música tiene algo muy especial. Creemos que la gente de todo Japón querría escucharla. Unos meses después, Cao lanzó su primer álbum. Se tituló Never Too Late e incluía tanto piezas clásicas como composiciones propias. El álbum se hizo muy popular, especialmente entre los adultos mayores, que se sintieron inspirados por su historia. Pero el momento más significativo llegó cuando recibió una carta de una mujer de 60 años de Osaka. Querida Kiko-san, decía la carta, escuché tu música en la radio y conocí tu historia. Durante 40 años, he querido aprender a pintar. Habían pasado 5 años desde que Cao tocó por primera vez las teclas del piano en la sala de espera ejecutiva. Ahora estaba sentada en la misma habitación, pero todo era diferente. Ya no era la señora de la limpieza invisible. Era Kao Tanaka, la famosa pianista cuya historia había inspirado a miles de personas en todo Japón y más allá. Esta noche era especial. Yamamoto Corporation celebraba su 50º aniversario y le habían pedido a Cao que actuara en la celebración. La sala de espera ejecutiva se había transformado en una pequeña sala de conciertos. Todos los líderes empresariales más importantes de la ciudad estaban allí, junto con muchos amigos y estudiantes de Cao. El señor Yamamoto la presentó al público. Hace 5 años, dijo, llegué a esta oficina una noche tarde y escuché la música más hermosa que jamás había escuchado. Descubrí que Nuestra Señora de la Limpieza, Kao Tanaka, tenía un don que ninguno de nosotros había notado. Esta noche, nos sentimos honrados de que actúe para nosotros como una de las pianistas más queridas de Japón. Mientras Cao se acercaba al piano, pensó en cuánto había cambiado su vida. Su segundo álbum, Dreams Satanic, había vendido más de 100.000 copias. Había actuado en salas de conciertos por todo Japón. Había aparecido en programas de televisión y revistas. Y lo más importante, había recibido miles de cartas de personas que decían que su historia les había cambiado la vida. Pero esta noche fue especialmente significativa porque estaba de vuelta donde todo comenzó. Se sentó al mismo piano donde descubrió su don por primera vez. La sala estaba llena de gente, pero por un momento recordó cómo se sentía estar sola allí, con miedo de tocar las teclas, soñando con hacer música. Buenas noches, dijo al público. Hace 5 años, limpiaba esta habitación todas las noches. Le quitaba el polvo a este piano y soñaba con cómo sería. Tócala. Nunca imaginé que mis sueños se harían realidad ni que me llevarían a ayudar a otras personas a encontrar los suyos también. Empezó a tocar la primera pieza que había aprendido, la sencilla melodía que tarareaba su abuela.
Mientras las notas familiares llenaban la sala, Cao casi podía oír la voz de su abuela cantando. Al terminar la canción, volvió a dirigirse al público. Esta es la canción que lo inició todo. Me enseñó que la música no tiene que ser complicada para ser hermosa. Simplemente tiene que salir del corazón. A continuación, tocó el nocturno de Chopin que hizo llorar al señor Yamamoto aquella primera noche. Mientras tocaba, lo miró sentado en la primera fila. Volvía a llorar, igual que hacía 5 años. Pero lo más importante de la noche llegó cuando tocó su nueva composición. La había escrito específicamente para esa noche. Esta pieza se llama El don que todos llevamos, anunció. La escribí porque he aprendido que todos llevamos un don especial en nuestro interior. A veces lo descubrimos pronto y a veces tarde. Pero nunca es tarde para dejar que tu don brille. La nueva pieza era diferente a sus composiciones anteriores. Era más compleja, mostrando cuánto había crecido como música, pero aún conservaba la honestidad emocional que hacía especial su música. Mientras tocaba, Cao pensaba en todas las personas a las que su historia había conmovido. Estaba Hiroshi, un empresario de 45 años que había empezado a tomar clases de pintura después de oírla hablar. Estaba Yuki, una madre de 38 años que había vuelto a la escuela para ser maestra. Estaba Teesi, un hombre de 62 años que había empezado a escribir poesía por primera vez en su vida. Cuando terminó la pieza, el público la ovacionó con entusiasmo. Pero Cao les tenía una sorpresa más. Me gustaría invitar a alguien especial a que me acompañe. Dijo, la señora Suzuki, mi profesora de piano, está aquí esta noche. Me enseñó que la técnica y el sentimiento deben ir de la mano para crear música hermosa. Señora Suzuki, ¿tocaría conmigo? La señora Suzuki, ahora de 68 años, se acercó al piano con una gran sonrisa. Se sentó junto a Cao en el banco. ¿Qué tocamos?, preguntó la señora Suzuki. ¿Qué tal Feliz?, sugirió Cao. La primera pieza que intenté aprender leyendo partituras. Las dos interpretaron juntas la querida pieza de Beethoven, con la señora Suzuki tomando la melodía y Cao añadiendo la armonía. Era un símbolo perfecto de lo lejos que había llegado Keo. De alguien que no sabía leer música a alguien capaz de crear armonías hermosas al instante. Después del concierto, mucha gente se acercó a hablar con Cao. Pero la conversación que más significó para ella fue con una joven llamada Ami. Señorita Tanaka, dijo Ami, trabajo de camarera en un restaurante del centro, pero siempre he querido ser bailarina. Tengo 28 años. ¿Crees que es demasiado tarde para empezar? Cao sonrió y tomó las manos de Ami. Déjame decirte algo, dijo. Tenía 52 años cuando toqué el piano por primera vez. Tú tienes 28. Tienes mucho tiempo por delante. La única pregunta es, ¿lo deseas lo suficiente como para esforzarte por ello? Sí, dijo Ami con lágrimas en los ojos. Lo deseo más que nada. Entonces empieza mañana, dijo Cao. Busca un profesor de baile. Toma tu primera clase. Y recuerda, todo experto fue alguna vez un principiante. 6 meses después, Cao recibió una carta de Ami. La joven se había matriculado en una escuela de baile y ya actuaba en pequeñas producciones. Gracias por darme el coraje para intentarlo, escribió Ami. Tenías razón. Nunca es tarde para empezar. Por esa misma época, Cao recibió una llamada inesperada. Era de una productora de televisión estadounidense, la señorita Tanaka. La productora le dijo, hemos escuchado tu historia y nos gustaría hacer un documental sobre tu vida. Queremos compartirla con gente de todo el mundo. El documental, titulado Nunca es demasiado tarde, se emitió en televisión en muchos países. La historia de Cao llegó a personas de América, Europa, Australia y Sudamérica. Empezó a recibir cartas en inglés, español, francés y otros idiomas de personas que se habían sentido inspiradas por su trayectoria. Una mujer de Brasil escribió, tengo 55 años y siempre he querido aprender a tocar la guitarra.
Después de ver tu documental, compré una guitarra y empecé a tomar clases. Gracias por mostrarme que la edad es solo un número. Un hombre de Alemania escribió: tengo 48 años y siempre he soñado con ser escritor. Tu historia me dio el coraje para empezar a escribir mi primera novela. Las cartas seguían llegando, cientos y luego miles. Cada una contaba la historia de alguien que había encontrado el coraje para perseguir sus sueños después de conocer la trayectoria de Cao. Al darse cuenta de cuánto ayudaba su historia a la gente, Cao decidió escribir un libro. Lo llamó La música interior, encontrar tu don a cualquier edad. El libro se convirtió en un éxito de ventas en Japón y se tradujo a 12 idiomas. En el libro, escribió: pasé 52 años de mi vida pensando que la música era algo para los demás, no para mí. Pensaba que era demasiado vieja, demasiado pobre, demasiado común para tener un don. Pero aprendí que los regalos no importan la edad, el dinero ni la educación. Solo les importa ser descubiertos y apoyados. 3 años después de la emisión del documental, Cao creó la Fundación Nunca es tarde. La fundación ofrecía becas y apoyo a adultos que querían perseguir sus sueños creativos más adelante en la vida. Ayudaron a un carpintero de 60 años a convertirse en escultor, a una enfermera de 45 años a convertirse en fotógrafa y a un contador de 55 años a convertirse en chef profesional. Todos los años, la fundación organizaba una celebración donde los becarios presentaban o exhibían su trabajo. Cao siempre tocaba el piano en estos eventos. Pero lo que más disfrutaba era ver a otras personas compartir sus nuevos talentos. En una de estas celebraciones, un hombre de 67 años llamado Ken interpretó una canción que había escrito. Nunca había tocado música antes de unirse al programa de la fundación 2 años antes. Pensé que mi vida había terminado cuando me jubilé, dijo Ken después de su actuación. Pero Kosan me enseñó que a veces los mejores capítulos de la vida llegan al final del libro, no al principio. Mientras Cao escuchaba en palabras de Ken, pensó en su propio camino. Ahora tenía 57 años y estaba más realizada de lo que jamás hubiera imaginado. Había encontrado su don, lo había compartido con el mundo y había ayudado a innumerables personas a encontrar también el suyo. Pero el momento más significativo llegó una tranquila noche de martes. Cao estaba practicando piano en su apartamento cuando oyó que llamaban a la puerta. Al abrir, encontró a una niña de unos 8 años de pie en el pasillo. ¿Eres la famosa pianista?, preguntó la niña. Supongo que sí, respondió Cao con una sonrisa. ¿Cómo te llamas? Soy Sakura. Mi abuela vive al lado. Dice que antes eras limpiadora, pero ahora eres una música famosa. Así es. ¿Te gustaría oírme tocar algo? Sakura asintió con entusiasmo. Cao se sentó al piano y tocó la misma melodía sencilla que su abuela le había enseñado hacía tantos años. Es precioso, dijo Sakura. ¿Podrías enseñarme a tocar así? Por supuesto, dijo Cao, pero requiere mucha práctica. No me importa practicar, dijo Sakura. Mi abuela dice que si te esfuerzas lo suficiente, los sueños se pueden hacer realidad incluso de mayor. Pero yo todavía soy joven, así que quizá mis sueños se hagan realidad más rápido. Cao rió. Eres muy sabia para tener 8 años. Sí, creo que tus sueños se harán realidad, mucho más rápido que los míos. Al empezar a darle a Sakura su primera clase de piano, Cao se dio cuenta de que su historia había dado un giro completo. Había pasado de soñar con música a hacer música y a enseñar música a la siguiente generación. Esa noche, mientras se preparaba para acostarse, Cao se miró en el espejo. Vio a una mujer que había descubierto que nunca es tarde para convertirse en quien uno está destinado a ser. Vio a alguien que había aprendido que la música más hermosa no proviene de una técnica perfecta, sino de un corazón que se niega a renunciar a sus sueños. Mañana daría otro concierto. La semana que viene ayudaría a otro estudiante adulto a descubrir su don. Mes próximo.